Estamos arrancando Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también por Unicanal, como todos los domingos. Gracias por la preferencia de siempre, Pipo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, y a la audiencia. Acá arrancamos una nueva edición. Rolando de Barros Barreto, rápidamente, porque muchos temas tenemos para desarrollar esta noche. Ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya está con nosotros. ¿Qué tal, ministro? Muy buenas noches, Jorge, Pipo. Un placer compartir con ustedes, con toda la audiencia. Realmente muchos temas de interés nacional e internacional en lo que respecta al medio ambiente, así que estamos a la orden. Bueno, hoy la atención está en controlar el incendio y ahí creo que me gustaría, ministro, que hagas separar los tantos, ¿verdad? Por un lado, lo que significa el incendio en el Chaco, zona de Chogoreque y otros puntos. Sé de la fiscalización que hicieron ya desde la gente del MADES, que estuvo allí en una de las estancias donde aparentemente se habría originado todo, relevamiento de datos para las investigaciones correspondientes, pero este aire que la semana pasada y que continúa todavía hasta ahora, que estamos respirando, no es precisamente a consecuencia de los incendios en el Chaco. Totalmente, Jorge. Hay que destacar y hay que informar a la ciudadanía. Desde el Ministerio del Ambiente, toda la semana estuvimos actualizando los niveles de calidad de aire establecidos por la Organización Mundial de la Salud, establecidos por la resolución del Ministerio del Ambiente, en la cual se vieron muy afectados prácticamente toda la semana. Y eso es a consecuencia de los grandes incendios que se vienen dando en el país vecino del Brasil, donde se han consumido aproximadamente más de 8 millones de hectáreas de bosque, en la zona del Amazonas, Mato Grosso y otros lugares, y también los grandes incendios que están ocurriendo en Bolivia. Realmente la conjunción de los humos, material particulado disueltos en el aire, que se han acumulado a causa de los incendios en estos dos países, más el viento predominante norte, que es lo que tenemos aquí en Paraguay, es lo que trajo todo esta humareda, este material particulado a Asunción y a los diferentes puntos del país, y es la problemática que estuvimos viviendo al transcurrir de la semana y que se fue disipando posteriormente a la entrada de un frente frío que disminuyó y mejoró un poco las condiciones climáticas. Ahora, lo del Chaco, hoy ya está también con nosotros, le saludamos enseguida al ministro de Defensa. Solamente la lluvia hoy es la solución. Si bien lo de la presencia del avión hidrante, gracias a las gestiones que se hicieron desde acá para con el Uruguay, eso no sé si va a ser determinante, pero sí va a ayudar. Bueno, una vez más, esta problemática que estamos viviendo hoy, que tiene mucho que ver con el cambio climático, Jorge, esto es una consecuencia a nivel regional. No solamente está pasando en Paraguay. Hay muchos medios que están hablando de por qué el gobierno no previó. Las catástrofes naturales no se pueden prever en ninguna parte del mundo, Jorge. Realmente Estados Unidos, que es una de las potencias con mayor infraestructura logística a nivel mundial, tuvo uno de los incendios más importantes de la historia en California y se quemó toda California. Porque no se pueden prever este tipo de efectos naturales extremos que estamos viviendo hoy en día a consecuencia del cambio climático. Brasil es la muestra clara, Bolivia es la muestra clara, Chile, que tienen una de las mejores infraestructuras de logística, vivió lo mismo, Argentina está pasando por lo mismo. En cambio, Paraguay, dentro de toda la crisis que estamos viviendo ambiental, el presidente de la República, Santiago Peña, desde el día 1 que asumió el gobierno del Paraguay, ha creado una mesa de trabajo encabezada por el ministro de Defensa y el ministro de Emergencia Nacional, que estuvo siguiendo desde el día 1 todas las problemáticas de emergencia y desastre que han ocurrido a lo largo de estos meses. Y todos ellos fueron controlados gradualmente. Entonces, realmente con los recursos que tenemos, que tenemos recursos disponibles, y el presidente públicamente lo resaltó y destacó días anteriores, que vamos a tener los recursos que hagan falta para luchar contra los incendios y contra cualquier problemática ambiental que se pueda dar.
Y gracias a esta coordinación interinstitucional, más el compromiso de los bomberos voluntarios, más el compromiso de muchos productores de las zonas del Chaco y otros lugares, se está conteniendo, se está trabajando. Todavía vamos a tener problemas, esto recién empieza, estamos en una temporada de sequía extrema, vientos predominantes del norte muy fuertes, tenemos un estrés hídrico, el río Paraguay, como todos sabemos, ha alcanzado niveles históricos. Entonces realmente es una conjunción de factores climáticos que tenemos que tener en cuenta que se están dando. Estamos trabajando para poder paliarlo. En el Chaco se están quemando aproximadamente 160.000 hectáreas hasta la fecha, pero dentro de un trabajo coordinado que el gobierno viene haciendo hace meses, se está pudiendo dar respuesta y esa es la muestra clara también del avión hidrante, ¿verdad? Gracias a las gestiones del ministro de Defensa, la Fuerza Aérea y el presidente de la República, hoy estamos respaldando con ese avión a los grandes esfuerzos que se están dando en territorio, porque el avión es un apoyo aéreo al combate contra incendios, no es la solución definitiva, porque realmente de la parte estratégica todo se trabaja en terreno con las brigadas forestales y con el apoyo de los cuerpos bomberos, fuerzas militares, fuerzas vivas, todo gente muy comprometida que está dando prácticamente su vida, hoy están arriesgando para proteger los recursos naturales que son de todos los paraguayos. Ministro de Defensa, General Óscar González, buenas noches, primero, antes que nada. Estamos viendo cómo opera la Fuerza Aérea con los helicópteros, que ustedes le llaman, ¿cómo que le llaman a la bolsa esa que cuelga ahí? Tiene un nombre técnico, ¿verdad? Sistema Bambi. Sí, el sistema Bambi. Como dice el ministro de Barros, es un apoyo, pero el trabajo fuerte realmente es en tierra. Así mismo es. Buenas noches para toda la audiencia, Pipo, Jorge, ministro de Barros. Y sí, tanto el avión hidrante como los helicópteros sirven de un apoyo bien formidable. Eso no hay que tampoco dejar de mencionar, pero la solución definitiva está en manos de los bomberos que trabajan en tierra. Eso es así, categóricamente eso es cierto. ¿Cuánta gente hay en este momento trabajando personal entre Fuerzas Armadas, bomberos y demás, ahí trabajando en tierra en esa zona? Sí, personal militar tenemos desplegados 96. De ellos, 80 son bomberos, ofician de bomberos porque tienen entrenamiento y tienen el equipamiento además para combatir los incendios forestales. Y 16 son apoyo tanto de la Fuerza Aérea como también de equipos de sanidad. Tenemos 2 ambulancias desplegadas en la zona para socorrer a nuestros efectivos militares. Además de los efectivos militares, están 11 bomberos de la Secretaría de Emergencia Nacional, 5 de bomberos de Filadelfia, de Bahía Negra, 2, y bomberos voluntarios del Paraguay, están 24, si no me falla la memoria. 5 estuvieron desde un principio y posteriormente fueron conducidos en un avión Casa 212 de la Fuerza Aérea Paraguaya, 18 bomberos bien equipados, y esos sí que están bien entrenados, conocen el trabajo. Digo eso sí, porque los bomberos militares, si bien es cierto, tienen entrenamiento, sin embargo, no tienen la experiencia que tienen los bomberos voluntarios, ¿verdad? Pero lo que hay que resaltar acá, además de todo ese sacrificio inmenso que hace el personal que está ahí, es la acción mancomunada de todas las instituciones del Estado. El propio presidente de la República ha ordenado eso. Estamos trabajando, pero armónicamente, coordinadamente, MADES, Infona, Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Secretaría de Emergencia Nacional, bomberos voluntarios. Trabajamos muy coordinadamente y con eso nuestro trabajo también empieza a tener éxito y tenemos la firme convicción de que vamos a superar este evento tan importante y tan grave
que estamos pasando. O sea, los recursos están, digamos, o sea, está todo lo que se necesita está hoy ahí en el campo. Sí, señor. El avión hidrante con el que nos apoya el gobierno de Uruguay, al que hay que agradecer, está siendo apoyado logísticamente por la Fuerza Aérea Paraguaya. El combustible, el desplazamiento de camiones cisterna de agua para cargar las cajas que luego son derramadas sobre el fuego, están siendo todos, por supuesto, como debe ser, proveídos por el Estado paraguayo. Ministro de Barros, el perjuicio que esto genera para la biodiversidad es demasiado grande. En esa zona, después las consecuencias posteriores, suspensión de actividades escolares allí en la región occidental, etcétera, etcétera. Por eso también, y eso creo que lo hablamos el otro día en otros espacios periodísticos, determinar responsables de esto es clave. Yo sé de los fiscalizadores del MADES que estuvieron en esta estancia Marangatú 1, Marangatú 2, y la tarea de ustedes se limita a las multas y posteriormente la Fiscalía hace lo otro en lo que respecta a las consecuencias penales de ello. Explícanos esa parte, cómo funciona, por favor. Perfecto, Jorge. Una vez más, dentro de este equipo multidisciplinario, como mencionó el ministro de Defensa, la gran labor interinstitucional, junto con el Infona, estuvimos intercambiando información inicialmente en lo que conlleva a nuestra dirección de geomática o teledetección, porque nosotros empezamos a hacer un análisis multitemporal de los focos de incendio, primeramente focos de calor que se dieron en la zona, posteriormente los focos de incendio, y fuimos contrarrestando entre ambas instituciones. Ese proceso arroja un dictamen técnico de dónde posiblemente iniciaron esos incendios. Nuestros equipos, con eso ya se abrió una carpeta fiscal, esa información fue presentada al Ministerio Público, como bien lo mencionaste. El Infona ha presentado esa información al Ministerio Público y ya se abre una carpeta fiscal. Nosotros como Ministerio del Ambiente tenemos el mismo procedimiento administrativo. Con esa información fuimos a territorio a corroborar lo que el dictamen técnico de teledetección nos arrojó, en donde pudimos encontrar, así como mencionaste, en el establecimiento Marangatú 1, Marangatú 2, arrendado a la empresa La Clemencia S.A., porque tienen un contrato de arrendamiento por 20 años con esta empresa, en donde existían las escolleras que aún estaban siendo quemadas. ¿Qué tendría que ser la escollera? Las escolleras son, Pipo, cuando uno desarrolla un campo y empieza a realizar un cambio de uso de suelo, en la cual uno transforma cobertura de bosque a pastura, quedan troncos y restos vegetales del movimiento de suelo y de la transformación. Y eso se va acumulando en diferentes lugares para poder seguir plantando pastos naturales, artificiales, o mejorar la tierra con algunos cultivos agrícolas. Entonces se van acumulando montículos de restos de troncos, de ramas y otro tipo de residuos vegetales. Esas son las escolleras. Y eso es lo que muchas veces la gente aprovecha y le prende fuego para eliminar, porque si no tardan 10, 15, 20 años en degradarse y poder entrar al suelo, y en algunos casos más, ¿verdad? Entonces fuimos al lugar, encontramos las escolleras prendidas, el campo se seguía prendiendo, se seguía quemando en varias partes. Es una superficie de 6.553 hectáreas. El campo está en pleno desarrollo. Se estaban poniendo alambrados y otras infraestructuras, por lo que se confirmó prácticamente lo que ya estábamos antecediendo, que ahí inició el fuego. Los propietarios o arrendatarios, porque eso es lo que se va a ir definiendo en un sumario administrativo,
no hicieron absolutamente ningún esfuerzo para controlar el incendio. Nuestros colaboradores del Ministerio del Ambiente ingresaron al lugar, no pudieron llegar y recorrer el 100% por los incendios que estaban internamente. Entonces se abre el sumario administrativo, Jorge, a tu pregunta. Se abre el sumario administrativo, empieza la investigación, se complementan todos los datos recabados en territorio. Eso se hacen las consultas a las diferentes direcciones técnicas del MADES y si se le da un tiempo para que haga el descargo al propietario del emprendimiento, en este caso Marangatú 1, Marangatú 2, dice que tienen un contrato de arrendamiento con la Clemencia y dicen que deslindan responsabilidades. Y dentro del sumario se establece quién es el responsable directo y una vez concluido el sumario administrativo, las sanciones pueden ir desde 10.000 jornales hasta 20.000 jornales. Esto nosotros comunicamos de manera inmediata al Ministerio Público. Entonces, para que el Ministerio Público también, con mayores argumentos, pueda actuar de oficio y también ya dar sanciones ya de otro tipo. Ya hablamos inclusive de privativa de libertad. De 3 a 8 años, nos decía el fiscal Morales. Hasta 8 años que le pueden imponer. Entonces, pero el Ministerio del Ambiente culmina con una sanción administrativa y no solamente eso, la recomposición del daño ambiental, que para nosotros es lo más importante. ¿Cómo se hace? Porque ahí... Nosotros confinamos mandamos confinar parte del área, adquisición de servicios ambientales que está dentro de la ley, porque acá se infringió la ley de vida silvestre, hay un daño a la biodiversidad, fauna, flora, tenemos entonces la ley 294 de evaluación de impacto ambiental, la ley de calidad de aire, o sea que tenemos 3 leyes que están infringiendo el posible culpable. Entonces se le exige, primero, la sanción administrativa y segundo, lo más importante, que es nuestra misión institucional, es la recomposición ambiental o compensación ambiental. ¿Qué significa eso? Que va a tener que recuperar o restaurar la parte dañada en lo que respecta a su propiedad o en otro lugar. Puede ser la adquisición de servicios ambientales, que es una herramienta válida en la cual uno adquiere hectáreas de bosque de un tenedor comprometido, una persona responsable para la conservación, que es una de las alternativas. Pero ese es el proceso administrativo que el Ministerio del Ambiente sigue de inicio a fin y lo más importante para nosotros es la compensación ambiental. Sobre el punto, después para seguir con el ministro de Defensa, ¿qué pasa si se determina de que este establecimiento que le da y tiene un contrato con la Clemencia y ellos tenían la autorización para la quema de pastizal para cambio de uso de suelo, ¿cómo se determina allí el grado de responsabilidad? Porque lo primero que le van a preguntar, ¿ustedes tenían autorización? ¿Y qué pasa si muestran y dicen, sí, teníamos nosotros autorización? ¿Qué le da quién esa autorización? El Instituto Forestal Nacional. Infona. Sí. Y si tiene eso, ¿qué pasa? El Instituto Forestal Nacional es la autoridad de aplicación de la ley de control de incendios forestales a nivel nacional, forestales y pastizales. El Infona ya mencionó que no le autorizaron y no le otorgaron un permiso para quema controlada. Otro tema, normalmente con estas condiciones climáticas, con la sequía extrema, vientos muy fuertes como lo que están teniendo en este momento en la región occidental del país. Como siempre en esta temporada no sí. se recomienda y no se otorga luego el permiso justamente por esas condiciones desfavorables que lo que hacen es que se avivan y permiten que se propaguen los incendios. Pero volviendo a tu pregunta igual, si contaba con un documento de habilitación a la quema controlada, claramente se descontroló, Jorge. Claro. Cuando hablamos de quemas controladas, hablamos de parcelas en la cual uno contiene el fuego, administra el fuego, maneja el fuego. La quema controlada es un sistema de manejo de fuego interno en la cual uno puede limpiar una parcela con todas las condiciones, con un carro hidrante,
con un sistema de seguridad, se le comunica normalmente al municipio donde está afectada la propiedad, a que pertenece la propiedad, se le comunica a veces al cuerpo bombero, a la Policía Nacional. Entonces, para que haya un sistema activo de reacción en el caso de que se descontrole y pase a otro lugar. O sea que de igual manera, en el caso que hayan tenido, que no lo es, se descontroló de todas las formas, por donde uno lo mire. Entonces, justamente pasó lo que pasó y pasó a otras propiedades, vecinos, y llegó hasta el monumento Cerro Choboreca. No, justamente Sí. acá con el ministro, ¿verdad? Ya que él es el coordinador de todo este equipo. Acá lo que sería importante, yo sé que no es la solución muchas veces, pero que si la ley habla de 3 a 8 años, se insista desde la como parte en este momento, en este caso el Estado es el demandante, el denunciante en todo caso de la Fiscalía, que se insista en aplicar la sanción más severa a nivel, inclusive la pena máxima, para que sirva como ejemplo. Yo me imagino que alguien que hace una cosa como esta y de repente termina con que es una sanción administrativa, paga, le dan 3 años, pues vos sabés que con 3 años puede salir con medida alternativa, le importa poco y van a seguir haciendo. Ahora, si yo me voy 8 años adentro, y de los cuales tengo que cumplir por lo menos 5, y voy a pensar 2 o 3 veces antes de volver a hacer una estupidez como esta, porque estas son cosas de irresponsabilidad absoluta, de desprecio absoluto que tienen por la ley. Y acá te está aplicando el ministro justamente lo que vos tenés que hacer, y saben ellos lo que tienen que hacer para hacer lo que hacen y no lo hacen, ¿verdad? Sería bueno que desde ustedes, yo sé que no es a lo mejor en tu parte, pero insistir con la Fiscalía y un trabajo del Ejecutivo para que se caiga todo el peso de la ley como un ejemplo también. Sí, Pipo, evidentemente que tenés razón. Es más, el señor presidente la otra vez cuando tuvimos la reunión última, estuvo con nosotros y yo pude detectar 2 líneas de acción que él determinó. Una es que la fuerza del Estado puesta a disposición del combate al incendio. Y segundo, la parte jurídica, ser implacables. Ese fue el término que él usó y bueno, se hizo la denuncia, la presidenta de Infona presentó la denuncia, inclusive puedo darte algunos detalles. Ese día en que estábamos reunidos, comentó la presidenta que tenía que enviar la denuncia física a Puerto Limpo. No podía hacer la denuncia por correo, por ningún medio electrónico. Tenía que presentar a alguien físicamente. Imagínense, se iba a ir en un vehículo terrestre. Entonces yo pido autorización, consulto con el comandante de la Fuerza Aérea si tenía disponible una aeronave y le pusimos una aeronave a disposición a la persona de Infona y se fue y presentó la denuncia ese mismo día. O sea que nosotros, Poder Ejecutivo, estamos poniendo todo nuestro empeño, todo lo que tenemos de tecnología para presentar eso como evidencia. Y ojalá que la Fiscalía y después el Poder Judicial también tengan esa misma rigurosidad que tanto necesitamos, porque tenés razón, Pipo. Si esto queda impune, vamos a continuar siempre con estos problemas que ya es una vergüenza. No puede ser que reiteradamente tengamos los mismos problemas, las mismas irresponsabilidades y nadie hace nada. Nadie queda castigado. Ministro, te preguntaba también el otro día, dijiste que activaron el protocolo para hablar con los países vecinos, para concretar Sí, lo del avión hidrante. Y eso en 2 o 3 días ya se concretó, afortunadamente, gracias, y destacaste eso, la gentileza del gobierno de Uruguay. El jueves veía la tapa de un diario, decía, Uruguay nos presta un avión hidrante que no tenemos. Lógico, ¿no? Por eso nos prestan, porque no tenemos, ¿verdad? Sí. Pero, ¿se pensó alguna vez en adquirir esto? Porque cuando, usted lo dijo, fenómenos que se dan de manera reiterativa porque no hay castigos para quienes hacen la quema no controlada, se les descontrola y pasa esto. ¿Qué
que sea mucho más rápido, digo, en el sentido de que la reacción sea más inmediata. La semana pasada ya veíamos que esto arrancó, que ya era prácticamente incontrolable. Entonces, pasó no sé cuánto tiempo y de 80.000 hectáreas, 90.000, 100.000, para que la reacción sea más inmediata. ¿Qué otra alternativa tenemos? No sé si la adquisición de un avión con esas características, pues Petrei, no sé si estamos nosotros en condiciones para una cuestión que no sabemos si lo vamos a usar siempre, pero para activar que sea la reacción más inmediata, a eso Sí. me refiero. Mira, coincido contigo, Jorge, es mi plagueo siempre. Informan, se está empezando un incendio en tal parte. Sí, Y automáticamente yo les digo, pídame lo que hay que enviar. No, primero tiene que ir a ver, a investigar. Seguramente que está bien, ¿verdad? Yo no soy técnico, pero muerto el perro, muere la rabia. Si es por mí, yo inmediatamente también actuaría. Pero no es tanto así también, Jorge, porque tenemos que respetar también a los técnicos que nos asesoran y tener razón. Ojalá pudiéramos tener un avión hidrante. A mí cuando me preguntan eso les digo, miren, yo soy ministro de Defensa. Yo no le voy a decir nunca no quiero. Ahora, después, pero el ministro de Defensa no es el único. Después está el abanico de áreas y de problemas que tiene un Estado, que tiene un gobierno. Y bueno, se activó el protocolo, así como dijiste, y el Uruguay fue el que respondió rápidamente. Primero habló el comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya con el Uruguay, se llegó a finiquitar eso y después ya fue una decisión política, ¿verdad? Tanto del presidente de Uruguay para enviarnos como del de Paraguay para aceptar eso con todos el gasto que eso ocasiona, ¿verdad? Pero estamos peleando bien, Jorge, estamos optimistas porque, bien lo dijo el ministro del MADES, no es la solución tampoco el tener aviones hidrantes. La solución está en la conciencia de la gente, en que nadie más queme su campo. Es inconcebible eso. sí. Así mismo. A ver, ministro, para dejar un ratito de lado el tema de los incendios. Entre paréntesis, vos que sos también más técnico y político, le preguntaron cuando se hizo la celebración del aniversario del Partido Colorado, una periodista, creo que a Nicanor, le dice, ¿qué se siente festejar este aniversario en medio del caos? ¿Caos? Le dice, sí. Incendios forestales, bajantes del río, le dice. Lastimosamente el Partido Colorado no puede controlar el cambio climático o el efecto climático, unas cosas así le responde Nicanor Duarte Frutos. El tema de la bajante del río, que estamos llegando a niveles de picos históricos, que antes nunca lo hemos tenido. ¿Ahí qué hacen ustedes? No sé si ahí se entra a coordinar el tema del dragado, si eso puede solucionar. ¿Qué se plantea ante esa situación, ministro? Bueno, Jorge, realmente la respuesta de Nicanor fue, yo creo que excelente, porque el Partido Colorado no puede controlar una problemática global que están sufriendo todos los países del mundo. Y los países más industrializados son los culpables de la contaminación y los cambios existentes, ¿verdad? Paraguay no es el causante de estos problemas ambientales. Al contrario, nosotros somos los que estamos sufriendo las consecuencias muchas veces como país mediterráneo, como país agroexportador, porque nuestro mayor potencial y fortaleza es la producción de alimentos. Y mediante todos estos cambios climáticos que estamos viviendo, hoy en día perdemos producción, tenemos problemas sociales y tenemos problemas ambientales que desencadenan en problemas económicos. Entonces, Paraguay sufre las consecuencias, no es parte del problema, es parte de la solución a la seguridad alimentaria del mundo, como yo siempre menciono. En primer lugar. En segundo lugar, el presidente, veníamos trabajando, viendo los pronósticos que se estaban manejando de una bajante histórica. Empezamos a hablar con diferentes grupos inversionistas, con empresarios, con la Marina Mercante, ANP, Obras Públicas, y designó al ministro de Industria y Comercio para que
como en todo lo que hace el presidente Santiago Peña, le gusta que trabajemos en equipo. Designó al ministro Javier Jiménez para que dé una solución a la navegabilidad de la hidrovía Paraguay y Brasil particularmente, donde tenemos los puntos más críticos, y se pudo llegar a concretar un convenio para el derrocamiento de los puntos críticos y permitir la navegabilidad y la conexión comercial, que es nuestro principal medio de comunicación con el mundo entero, ¿verdad? O sea que hoy en día tenemos la bajante histórica más importante. Dentro de poco pueden hacerse innavegables nuestros ríos, Paraguay particularmente. Entonces el gobierno ya hace meses que está trabajando en esto. Se están presentando ya los proyectos al Ministerio del Ambiente. Bueno, en este caso el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible viene a ser el que juzga, analiza y evalúa los proyectos que van a intervenir en los recursos hídricos. Pero bueno, es un trabajo coordinado interinstitucional una vez más, que ya el presidente, preocupado por nuestro principal medio de comunicación, tomó cartas en el asunto y ya se viene trabajando para dar una solución. Creemos que el derrocamiento va a ser una solución para poder permitir navegar los 365 días al año independientemente de las bajantes, y ya inició ese proceso, Jorge. Eso va a tardar seguro que unos meses, pero estamos por buen camino. ¿Hasta dónde hoy el río Paraguay es navegable? ¿Hasta qué altura el río Paraguay tiene agua como para que sigan transitando barcazas en algún tramo del río Paraguay? ¿Hay todavía pilar o por ahí hay profundidad suficiente? Todavía Piposo está navegando casi todo el trayecto del río Paraguay. El punto más complicado hoy en día está siendo Remanso, ¿verdad? Que prácticamente hay una barrera de piedra que está actuando como un muro, pero al transcurrir de las semanas y meses, el pronóstico es que siga bajando el río, no que suba el agua. Entonces tenemos que nosotros como gobierno también mostrar acciones. Como le mencioné a Jorge, se viene trabajando ya en lo que es el derrocamiento y de los puntos críticos, y yo creo que eso va a iniciar, va a ser una solución. Pilar es uno de los puntos más profundos que todavía se puede llegar sin inconveniente, porque el calado en Pilar es uno de los lugares más profundos del país, ¿verdad? Pero la idea es que no tengamos ni un solo punto crítico, que todo el trayecto comercial pueda ser navegable, y que tampoco esto implique ninguna afectación en el medio ambiente, que es lo más importante. Ahí ustedes coordinan cuando hablas del derrocamiento, es dragado de piedras, ¿verdad? No de arena, que siempre se hizo. Es un derrocamiento de roca, así como dice el nombre, de piedra directamente. Nosotros no coordinamos, Jorge, nosotros somos los que estamos evaluando los diferentes proyectos en los diferentes puntos críticos. El Ministerio del Ambiente analiza por sus diferentes direcciones técnicas, ya sea biodiversidad, recursos hídricos, todos los temas que puedan afectar a la fauna íctica, el caudal del río Paraguay. Una vez que se evalúe todo, se identifique que no existen impactos negativos, nos despedimos. Entonces la empresa con la que se firmó un convenio, que firmó el ministro de Industria y Comercio, va a empezar a intervenir esos puntos, y nosotros vamos a hacer seguimiento del cumplimiento del plan de gestión. La empresa privada junto con la ANNP son los que van a llevar a cabo la operativa, el seguimiento y monitoreo de la efectividad de las operaciones ya en terreno. ¿Sabes por qué insisto con a ver, todos los años en esta época tenemos un problema bajante. Sí. Y todos los años el mismo. Ahora nos reunimos todos, hablamos del tema, se acaba eso, viene una lluvia importante, sube el río, nos olvidamos. El año que viene se presenta esto y ponemos sobre la mesa todo. El tema del derrocamiento. Derrocamiento. Yo creo que se habló todo este año, se empezó ya a hablar este año, sí, antes de la bajante del río, de cómo se iba a hacer, que se iba a tener mucho cuidado con el puente también, porque no es cualquier, eso hay que volarlo seguramente, no creo que no va a ser una intervención agresiva, eso hay que tener en cuenta.
De hecho, que ya hay un proyecto aprobado que es el derrocamiento de remanso, en la ¿Cómo cual se hace eso? con un sistema de una draga especial, no es con dinamita, Pipo, ok. es con un sistema de como un molino que va. Porque realmente hoy en día vos te vas al río Paraguay y puedes observar que hay como picos o puntas, ¿verdad? Las piedras están salientes prácticamente sobre la superficie del río. Entonces lo que se va a hacer es con unos molinos ir rompiendo, y esos restos de piedra, de roca, van a quedar otra vez dentro del lecho del río. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a seguir cumpliendo una función natural, una barrera natural que hoy mismo están cumpliendo, porque no se va a intervenir fuertemente, porque eso también puede afectar el caudal natural de los ríos. Entonces, lo que va a hacer es una pequeña intervención para que baje pueda permitir la navegabilidad, y que los calados también permitan la carga completa, para no también crear otro impacto al medio ambiente. Hoy en día, ¿qué pasa? Hay accidentes de remolcadores y barcazas, pérdida de combustibles en los ríos, justamente porque, ¿qué pasa? Tienen que desalijar de a una barcaza. En vez de navegar con un convoy completo de 12 o 16 barcazas, en los puntos críticos tienen que amarrar, salir de a 2 barcazas, consume más combustible, hay mayor emisiones de CO2 a la atmósfera, hay mayor pérdida de lubricantes e hidrocarburos al río. Todo eso se va a poder corregir si tenemos nosotros un sistema de navegabilidad sin intervenciones, que nos va a permitir estar conectados a los 375. Hagamos, porque todos los años el mismo. Yo hace 30 años vengo escuchando Así la mismo misma es. discusión. Pero ahora ya está en camino, ya está aprobado uno de los puntos críticos, que es el remanso, y ahora se están trabajando en otros 10 más. General, ya sé que dijiste que cuando como ministro de Defensa vos te ofrecen, ¿por qué no compramos? Y vos querés comprar. Obviamente, pero siempre se ha hablado de la necesidad, no es nuevo, de un avión de transporte capaz de todo, multifunción, multirol, como le dicen ustedes, ¿verdad? Sí. Ese avión que vino de Uruguay el jueves es un C-130 al que se le pone un kit que va en un pallet, se le pone, y ese kit funciona como anti-incendio, tira agua, tira otro producto también para el tema del fuego, y después se saca y se convierte en un avión de transporte nuevamente, que necesitamos, porque tenemos temas de emergencia en Puerto Limpo, en el norte, más al norte del Chaco, en lugares remotos donde necesitamos un avión de esas características. No sé si ese modelo o no, pero un avión de transporte grande para muchas cuestiones. Uruguay tiene una cuestión que es su litoral marítimo y su cuestión costera que tiene que cuidar, por eso tiene tiene a lo mejor más desarrollada su fuerza aérea y su fuerza militar en algún sentido, pero nosotros necesitamos ese tipo de avión. ¿No habría posibilidad de plantear que se adquiera, aunque sea usado, o se busque la posibilidad como consiguió Argentina? Creo que una donación de Estados Unidos de un avión similar, de un C-130 hace poco, para tenerlo disponible, y en todo caso nosotros compremos el kit ese que se habla, y tener para cuando se necesita eso. O sea, plantear también, aprovechar el momento, que es un momento donde todo el mundo está, como dice Jorge, hoy todos queremos 3 aviones hidrantes si es posible. Dentro de un mes vamos a decir, no, ¿para qué querer un avión hidrante? Eso es carísimo, compremos, no sé, medicamentos para tal lado. Pero es el momento de plantear a lo mejor hoy esa necesidad como ministro de Defensa al gobierno, y que el gobierno lo plantee al Parlamento. Sí, nosotros tenemos en las 3 fuerzas singulares y en el comando logístico los planes de fortalecimiento de cada una de las fuerzas. Y en el planeamiento, en los proyectos de la Fuerza Aérea, los proyectos contemplan contemplan estos tipos de aviones. Eso solamente que dependemos de la decisión o como lo que dije anteriormente, ¿verdad? Existen otras prioridades también, y hay que ver si es que realmente el Estado tiene condiciones para invertir en este tipo de aviones. Si es por mí, sí. Y tenemos proyectos. Y realmente este tipo de aviones, al tener varias funciones, hasta avión ambulancia. Son muy útiles tanto para la defensa propiamente, como para la asistencia a la comunidad, que es también defensa. Porque dígame si una cuestión de set en el Chaco no es una cuestión de defensa.
Y a Lo las de pruebas me inundación remito. al revés. Sí, y claro, y nosotros ahora estamos llevando, por ejemplo, agua en camiones cisternas al Chaco, ¿verdad? Como Ministerio de Defensa y con otras instituciones. Por supuesto que nos vendría bastante bien tener este tipo de aeronaves. Ministro, le agradecemos su tiempo. Gracias a ustedes. Rolando de Barros, gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto. Muchas gracias, Jorge Pipó, la audiencia. Y si me permitís un minuto, agradecer a todas las fuerzas vivas que están una vez más arriesgándose frente a los incendios, protegiendo los recursos naturales que son de todos los paraguayos. Por eso, mi reconocimiento para todos ellos. Rolando, perdón que interrumpa, antes de pasar al corte, hablábamos anoche y me lo comentaba, creo que Laura acá en el repasador, el tema, el viernes, hablábamos de eso y me decía el tema de la quemazón de gente que está quemando en medio de esta humareda, quemando basura, y hacia el Cerro Lambaré, en algunos lugares, sacan su basura, en medio del humo otra vez, ellos mismos quemando basura. Hace un llamado también a la gente, ¿verdad? O sea, la inconsciencia es... La inconsciencia es bastante, realmente hay mucha inconsciencia en la ciudadanía, Pipó. Justamente el 95% de los fuegos detectados son provocados, es las estadísticas que nos arrojan en base a las intervenciones que estamos teniendo con todo este equipo multidisciplinario. Y por eso nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía y a los intendentes, porque los intendentes son los que deben controlar las quemas de residuos sólidos urbanos y domiciliarios en su municipio. Junto también con la colaboración de la Policía Nacional, sí. Hay que denunciar y nosotros vamos a dar sanciones ejemplares para que esto no vuelva a ocurrir, porque mucha gente, como vos decís, está aprovechando esta humareda para prender fuego, quemar su basura, quemar vertederos clandestinos, sí, patios baldíos, cubierta. Entonces, esto es un trabajo que tenemos que hacerlo entre todos los paraguayos porque nos afecta a todos, afecta a la calidad de vida de todas las personas. Gracias, ministro, por su tiempo. Nosotros tenemos que hacer una pausa cortita. ¿Qué tenemos antes? Bueno, al fin vas a poder decir, esta es mi casa y tener la cama del tamaño que quieras, el baño, lo que vos quieras construir, arreglar, porque es mi casa con Basa. Contactar 021-618-7070 por WhatsApp y solicitar un préstamo para comprar, construir, ampliar, refaccionar la casa de tus sueños. Tasas de 7,9% anual y un plazo de hasta 27 años. Con Basa, es mi casa, con Basa, cuando quieras, estamos. Seguimos en Carao Cruz, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal Pipó. Le agradecemos a quien... A don Julián por los bocaditos, como siempre, a Oscar ahí, don Julián, que siempre nos acompaña todas las noches, hace 2 años ya. Ya nos son bocaditos, empanaditas, sandwichitos, la milanesita, bueno, ya saben todo, ya está el mejor panadería, roticería, acá sobre Bruno Bullari, ya, yo no tengo problema si... ya metele igual. No, pará, tiene mi nombre. Metele tu dedo. Bueno, gracias, don Julián, como siempre, por acompañarnos. Bueno, ya está con nosotros el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Jiménez. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches para usted, Jorge, para Pipo, a las órdenes. El tema del contrabando, entre paréntesis, el otro día, la semana pasada estábamos hablando, me decían algunos productores, están preocupados, no podemos todavía contener contrabando de tomate específicamente. ¿Viste lo que cayó hace 2 semanas? 50.000. 50.000. 50.000 kilos. Mucho eso. Mucho. Y localizamos pues, también con un trabajo prácticamente de inteligencia que se hizo justamente con los productores y las informaciones que nosotros manejábamos, proveíamos también a la institución encargada de control. Y gracias a Dios se hizo un trabajo donde pudimos incautar y alivianar un poco lo que se venía atacando bastante los puntos de control que afectaban la producción. Gracias a Dios, bueno, la decisión que tomó el señor presidente de la República en la creación de la ADENIT, hay un artículo que nos permite también que la Fuerza Armada pueda hacer un control, el ejército pueda hacer el control en tierra y a partir de ahí, toda esta semana pasada, concluimos en donde, gracias a ese trabajo, se limpió prácticamente el mercado de productos de contrabando y empezó a fluir otra vez la venta, porque en un momento dado ya estaba crítico, ya no estaba circulando, el precio estuvo bajando bastante, y bajar el precio, bueno, llega a un punto en donde está saturado el mercado y ya no se vende el producto.
Esta semana que estamos concluyendo prácticamente aflojó un poco y empezó a circular a un precio prácticamente estable, de 100, 120 mil la caja, que es bastante bajo, pero fluye la venta. Eso es alentador y también, por sobre todas las cosas, el control que hizo la Fuerza Armada, que prácticamente no está entrando en los lugares donde nosotros estábamos sospechando de la entrada, zona Canindeyú y parte de Alto Paraná, en donde definitivamente estaba ingresando productos de contrabando y estaba afectando bastante este rubro que de por sí tiene un comportamiento bastante volátil, el precio del tomate es bastante fluctuante y eso hace que de alguna u otra manera el interés de nuestros productores en la producción sea siempre afectado. ¿Por qué los primeros meses de este año pasamos muy mal, alcanzando pico bastante elevado de tomate? El tomate de oro, 30.000 el kilo, llegamos a encontrar en algunos puntos de comercialización. Y justamente del por qué, porque esta situación del contrabando hace que nuestra gente no invierta en invernadero u otra tecnología que son bastante caros, que le permita producir durante todo el año. Esa producción constante, la producción sostenible en estos rubros requiere inversión. ¿Y quién va a invertir si en el momento de va a comercializar está abarrotado de productos en contrabando? Por supuesto que genera desinterés, desmotiva a los productores, un montón de efectos adversos en el interés del pequeño productor en seguir produciendo. Entonces, muy oportuno la intervención de la Fuerza Armada, la decisión del señor presidente de la República de que los controles sean rigurosos y eso limpió un poco el mercado esta semana. Ahora, el tema esta de falta de lluvia, sequía, está afectando veo que la soja también puede ser afectada en este momento o no. ¿Qué es lo que más está afectando hoy? Porque esto lo vamos a sentir seguramente acá a unos meses, en lo que está hoy sembrado y lo que tiene que cosecharse acá a futuro el resto del año. Bueno, nosotros tenemos características en la agricultura. La agricultura extensiva, que definitivamente altamente dependiente del clima, aunque también ahora se tiene sistema de regadío tipo pivot que requiere mucha inversión y que tenemos también en Paraguay y también en el Chaco también se tiene, porque sabemos, el que invierte en el Chaco consciente es que no hay una periodicidad de lluvia que le pueda ayudar a producir en forma eficiente. Sí requiere una alta inversión y ellos lo hacen, ¿verdad? Ocurre lo mismo en nuestra región oriental, de donde hay productores de producción extensiva que acuden a este tipo de tecnología que lo hacen muy bien. Sin embargo, en la agricultura familiar, que es la parte más vulnerable y que es nuestro interés trabajar, asistir para que ellos también puedan incorporarse a una agricultura competitiva, a una agricultura que les permita producir en estos tiempos donde hay momentos críticos de falta de lluvia, a través del sistema de regadío que hay veces no está al alcance del pequeño productor. Y es ahí donde el Ministerio de Agricultura y Ganadería lo acompaña con perforación de pozos, distribuir un poco también las herramientas que ellos de repente no pueden adquirir o recibir si no es con un crédito, y la mayoría de nuestra gente no pueden ser sujetos de crédito a largo plazo que les permita hacer ese tipo de inversión. Hoy día estamos trabajando sobre esos paquetes que le puedan ayudar a recibir crédito, tener años de gracia y seguir produciendo todo el tiempo. Y eso es la agricultura que nosotros necesitamos en nuestro país. Definitivamente, hoy día la agricultura sin inversión, sin tecnología, no va a ser competitivo. Y bueno, hoy día el cambio climático está realmente afectando bastante. Pero el departamento, la zona norte de nuestro país, Amambay, Concepción, prácticamente en 100% de Concepción, parte de San Pedro y Canindeyú está sufriendo bastante. 3 años consecutivos de muy mala cosecha tuvimos, inclusive en los cultivos invernales, que chía o maíz, que de alguna u otra manera salvaba un poco la situación, tampoco tuvimos buena cosecha, entonces están pasando muy mal. Esta experiencia de, corregime si me equivoco, en la localidad, Hambre Cero, en un departamento de Caaguazú, productores de tomate, 1000 kilos por semana,
programa Hambre Cero a un precio diferente al que le venden los productores a los intermediarios. Si esa experiencia de se replica en otros lugares, en otros departamentos, dependiendo los productos que generen en esos departamentos, otra va a ser la historia, ministro. Sí, mira, el intendente de EU es una persona que tiene un trabajo bastante coordinado y tienen organizaciones en ese distrito que están trabajando bastante bien, a los cuales también hemos asistido al inicio ya del año pasado. Empezando el gobierno, hemos entregado maquinaria e insumos y hoy día esa organización tiene la oportunidad de comercializar toda su producción prácticamente, no solamente tomate, algunos otros productos también para Hambre Cero, y eso le facilita bastante la comercialización in situ. A eso nosotros tenemos que llegar. Al inicio de este programa de alimentación escolar tenemos todavía algunos puntos donde no estamos pudiendo hacer esa conexión eficiente entre los productores a través de las ruedas de negocio sucesivas, ruedas de negocio que estamos haciendo con PYME, Ministerio de Agricultura, las gobernaciones. Y el caso exitoso de EU es algo que tenemos que replicar. Es decir, sería fantástico que podamos hacerlo en todos los distritos donde hoy día están proveyendo alimentación escolar, en los 3 distritos, en cada departamento, a excepción y en Bucú, que prácticamente tiene toda la cobertura del 100%. ¿Cuál es la experiencia de para entender nomás, para que otros municipios también puedan replicar? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fórmula que vieron allí, ministro? Primeramente se necesita unos productores responsables que puedan ofrecer ese producto de forma continua. Ese es el secreto. Normalmente, cuando se tiene producción bastante esporádica, puntual, y después se deja de producir, eso genera también una especie de desazón del que comercializa. En este caso, es para alimentación escolar, es fundamental la provisión continua, de que puedan vender, asegurar que puedan ofrecerle 1000 kilos semanal, y ellos garantizan, ahí se logra el éxito, ahí se cierra el circuito. Se puede decir que eso es lo que nosotros necesitamos hacer en todo, no solamente Hambre Cero, también con la Cámara de Supermercados, que de repente puedan hacer ese vínculo de garantizarle a aquellas empresas que necesitan ese producto de toda la semana, va a tener esa cantidad de producto. Entonces, hay que felicitarle a las autoridades locales, intendentes, gobernadores también, y la empresa local, la empresa que está proveyendo alimentos, puedan hacer esa conexión tan importante. Eso le va a permitir, imagínense, todo el resto del año, ahora que alguno está sufriendo para comercializar, uno tiene resuelto ese problema. O sea que si nosotros resolvemos ese problema del vínculo del productor con el mercado, resolvemos prácticamente todo el circuito, claro, y ahí se resuelve el problema de la agricultura. Esta semana estuvimos en Misiones, hemos visitado a jóvenes, 3 jóvenes que tienen 70 invernaderos, con toda la tecnología. Y yo les preguntaba, ¿y dónde ustedes venden? ¿Ustedes tienen problemas con el contrabando? No. ¿Y dónde venden su producto? Acá, en San Juan, en San Ignacio. Ellos tienen prácticamente, cierran su circuito de comercialización en la zona, en su departamento. O sea que esos son los casos de éxito que hay que también promocionar y saber darle la salida a la producción que tiene. Se logra, se cierra el circuito. Y esos jóvenes tienen una historia realmente que en su momento hay que compartir un poco también, de cómo empezó con su primer capital, con el crédito agrícola, y hoy tiene 60 invernaderos, con toda la tecnología, una producción eficiente y un mercado tranquilo, y hoy con lo que es tomate. Ellos venden la fruta, ¿verdad? Con tomate, locote, y también tienen verdeo. Ahora incorporaron ese tipo de producción que es el verdeo, que también está haciendo con Hambre Cero. Ellos prácticamente están resolviendo su problema y tienen 25 personas trabajando en una sola finca. O sea que la agricultura empresarial, una agricultura moderna, sofisticada, también genera empleo, y es un emprendedor digno de destacar y de ir copiando en otros departamentos, ¿verdad? Que hay mucho por hacer. La agricultura es prometedora en nuestro país, definitivamente. Sí tenemos esas situaciones de donde de repente hay sobreproducción. Hoy día, con la alimentación escolar se resuelve en gran medida
la comercialización de unos puntos de cuello de botella que se tiene. Pero con el control eficiente que se está haciendo con el contrabando, esto va a permitir que nuestros agricultores van a tener que dejar de preocuparse por lo que es el momento de contrabando. Tenemos que llamar al comandante de la Armada, llamar al director de DENIT. Es un trabajo que no para, ¿verdad? Nosotros estamos como locos, estuvimos trabajando después con la decisión firme que tomó el señor presidente de la República esta semana. Nos ayudó a por lo menos estar un poco más tranquilos, empezó a fluir el precio y entonces todos estamos contentos. Ahora, ministro, justamente ahí estaba comentándole al ministro de Barro que estuvo hace un rato, la calidad del producto que viene a las ferias que hacen ustedes es altísimamente superior a la calidad del producto, el producto tradicional, almidón, huevo, queso, todo lo que ustedes traen a la feria. Es de la calidad es 10 veces mejor de lo que uno compra en los supermercados de algunas marcas y compañías envasados. Y solamente nos llega a través de las ferias que hacen ustedes. Y yo veía el gobierno de Taiwán con algunos países, creo que con un país centroamericano que sigue trabajando, creo que es, no creo que iba a Guatemala, cuál era, que estaban haciendo con el café, por ejemplo. El café es un producto de la zona Centroamérica. Ellos convirtieron con un sistema de comercialización, apoyaron y hoy es un producto ultra premium. Se vende en el mundo ese café de ahí porque le hicieron un sistema de embalaje, de producción, de control, del tema también de la etiqueta, esa famosa del precio justo que le ponen. Entonces, viste que en algunos países dicen producción pagada a precio justo y todo eso. Nosotros no podríamos hacer una experimentación con eso en el sentido de que hoy que en el mundo se busca el producto orgánico, el producto de granja, el producto de muy buena calidad, empezar a cotizar y a ofrecer en las ferias internacionales un producto que tenga esa marca Paraguay, que tenga ese apoyo de, por ejemplo, si es Taiwán el que está apoyando, pedirle a Taiwán que nos apoye hasta desarrollar también, que sea un producto de granja y que tenga una marca ese producto, y no un producto de una gran empresa que hace y bueno, no tiene la misma calidad siempre eso. Mira, y eso es lo que estamos haciendo con la feria campesina, la feria familiar que estamos haciendo. Pero el volumen de venta no es suficiente y aparte no es sostenible de alguna u otra manera. Tenemos que estar proveyéndole todo el tiempo todas las herramientas que necesita para trasladarse. Son ofertas esporádicas. Ahora, el valor que tienen los productos cuasi orgánicos, tenemos que decir que la producción en mano de la agricultura familiar realmente utilizan pocos pesticidas, prácticamente no utilizan ningún tipo de productos que pueda afectar en la producción. Prácticamente natural es la producción. Por eso probablemente la producción es baja, pero son productos de calidad, es el olor, el sabor, por eso se valora en el momento de que las mamás, la señora preparan en la cocina, realmente le da otro sabor a la comida, ¿verdad? El mbejú, que es el almidón que trae... Otro color tiene, otra textura. Así, y cierto, y eso... Y la harina de maíz. La harina de maíz. Y mira, nosotros en la feria campesina tenemos rubros que sabemos que sí o sí vamos a vender, que tiene altísima demanda. Justamente la harina de maíz, huevo casero, gallina casera, queso Paraguay. Y en el quinto, bueno, plantas ornamentales, pero la orquídea. Hoy día también la producción de plantas ornamentales es un negocio que de a poco vamos incorporando también. Pero es cierto, pero lo que nosotros necesitamos es darle esa identidad, identificar que viene de la granja Pipo. Hoy día estamos trabajando sobre un proyecto. Voy a tener que decir, realmente quería promocionar en otro momento, pero es oportuno porque yo sé que muchísima gente está viendo este programa. La feria campesina digital está por concluir ese programa que estamos preparando. Entonces uno puede también entrar en la página, elegir los productos, tomate, la oferta que se va a tener en forma digital, pagar con tu y ese tipo de delivery. Esa es una innovación que estamos haciendo en la agricultura justamente para que la gente también de repente pueda comprar. Pero esa es la moda de compra últimamente y facilita muchísimas cosas la comercialización. Una de las cosas que suele suceder es que para las 10 de la mañana voló todo. O sea, hay mucha gente está trabajando y cuando termina al mediodía, a las 7 quiere ir, ya casi no hay más nada, pues se acabó. Y esa es la característica justamente de la agricultura familiar, el volumen, ¿no? No se tiene tanto volumen y también nosotros hablamos con ellos, vamos a irnos con una feria, pero vamos a llevar esta cantidad. Entonces, también nosotros limitamos un poco porque o si no hay una sobreoferta y ahí tenemos otro tipo de circunstancias. No queremos que también que vuelva su producto a
a su lugar de Claro, origen, muy ¿verdad? cerca, sí. Pero sí tenemos todas las ferias que estamos organizando, totalmente exitoso, lleva buena cantidad de dinero y lo que nosotros ganamos con esto es el interés y la motivación de esa gente de volver a su casa, en su finca y empezar de nuevo y seguir cuidando lo que tiene. Porque Y quedarse allí. es el deseo que Hubo tiene a otro lado. del porque, gobierno sí. de motivar otra vez a nuestros agricultores, que sea la agricultura otra vez atractivo, que sea otra vez la agricultura un medio de vida. Y hoy día tenemos un fenómeno que nosotros estamos viendo y que es alentador, que muchos jóvenes están trabajando otra vez en la agricultura. Qué bueno. Y ellos son justamente lo que pidieron, de que no podemos hacer una página digital donde nosotros podemos vender nuestro producto. Está a punto de terminar, seguramente en estos días nosotros vamos a presentar ese sistema de venta que va a ser toda una innovación, toda una herramienta importantísima para la agricultura familiar, porque ahora todo el mundo ya usa el caíto y entonces vamos allá y celular y pama, y ahora copado está la herramienta. Pero los jóvenes que hoy día están trabajando con eso, es una manera que nos va a ayudar a darle la fluidez en la comercialización y que sea atractivo. La gente va a querer producir. Hoy día vemos eso y es algo que nos motiva y que también las instituciones, en este caso Crédito Agrícola de Banco Fomento, también nos puede ayudar a dirigir los créditos a estos jóvenes para que podamos tener una agricultura de recambio. Nuestros agricultores están envejeciendo. El intercambio generacional en la agricultura va a ser nuestra fortaleza en Paraguay, en las escuelas agrícolas. Estos jóvenes que hoy día manejan tractores, fumigadoras, sembradoras, manejan todas las herramientas que anteriormente no se tenían. La escuela agrícola estaba totalmente en decadencia. Hoy día las escuelas agrícolas van promocionando jóvenes competitivos que puedan insertarse laboralmente en cualquier empresa privada porque tiene el conocimiento, tiene el know-how, como hoy día se dice, hoy cuatro tipos, entonces, y que tú tomas, y eso es lo que nosotros necesitamos, y es una inversión que vale la pena, y los jóvenes salen, o algunos se incorporan en una empresa grande por alrededor, o algunos se quedan en su finca, le dice a su papá, yo quiero hacer esto en nuestra finca. 5 hectáreas, 10 hectáreas es suficiente, o 2 hectáreas, 3 hectáreas, una producción eficiente es suficiente para una producción continua, orientada a un mercado que ellos ya saben que sí, Paraguay tiene mercado reducido, pero tiene que ser controlado en la oferta, no tener un pico de producción y después dejar de producir mucho tiempo. Ese es nuestro problema. En la característica que tiene nuestra agricultura. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable. A usted, gracias por el espacio. Bueno, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta va a estar con nosotros Facundo Salinas, presidente de FEPASA Ferrocarriles del Paraguay S.A. Pero antes llegaron a Bristol las mega rebajas por primavera en todos los productos. Celulares desde 59.000, televisores desde 79.000, lavarropas desde 49.000 y mucho más. Además, comprando ya estás participando de la promo 3.000 millones en premios. El 1 de octubre sorteamos una moto Buller Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, ¿Qué Pipo? pasó, ¿Cómo está? Facundo? Contanos un poco qué pasó con el tema del acuerdo con los coreanos y qué va a pasar a partir de ahora, ¿verdad? Contanos para que la gente un poco se entere. Sí. Nosotros estuvimos esperando hasta el 28 de junio. Corea envió una reestructuración. Y es ahí lo que básicamente el gobierno decidió no aceptar esa reestructuración porque era diferente a lo que se había hablado en diciembre del año pasado. Es decir, el compromiso de Paraguay, y Corea lo había puesto esto como una condicionante, que para continuar sus estudios de ingeniería y terminar de estructurar el proyecto, ellos condicionaban esto a la aprobación de una ley. Esa ley finalmente se aprobó en diciembre del año pasado, en la última sesión. Es decir, Paraguay cumplió. Y de ahí en más el equipo coreano tenía que venir a mediados de enero o finales de enero. Estaba por definir, o máximo los primeros días de febrero, con un equipo de ingenieros que estaban buscando para contratar, etcétera, ya para iniciar el trabajo. A partir de ahí empezaron a tener unos retrasos. Alegaron que una de las empresas principales del sector privado coreano había decidido no participar y era el sponsor principal que tenían ellos, porque tenía otras inversiones en la región, Brasil, Perú, y entonces iba a focalizarse en lo que ya tenía que arriesgar en otros proyectos, bueno, que eran decisiones privadas de las empresas y que por lo tanto eso
Pero a partir de ahí empezaron a pedir tiempo para decir, bueno, estamos hablando con otras empresas, con otras corporaciones de Corea para interesarla y poder suplir esto. Luego de un tiempo prudencial, de que empezamos nuevamente a hacer las preguntas, a reunirnos, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, vino el tema de las elecciones del 10 de abril de Corea, entonces hubo como un pequeño impasse ahí que esperen que pase estas elecciones y volvemos. Luego de unos idas y vueltas de varias negociaciones con ellos, Corea decidió cambiar su equipo interno de KAIN, que es la empresa estatal coreana que estructuraba y anucleaba a las privadas. Cambia el equipo interno de ellos. Volvemos a barajar y ahí el nuevo equipo, el nuevo jefe de proyecto de ellos nos dice, bueno, nosotros vamos a hacer una nueva propuesta con las condiciones actuales que tenemos. ¿Por qué cambiar? ¿Ok? A partir de ahí nosotros le dijimos, tenés tiempo hasta el 30 de junio, pues no podemos esperar más, ya estamos más, o sea, si no esto se dilata. Y finalmente el 28 de junio enviaron por correo su propuesta. Y la propuesta básicamente era que toda la ingeniería civil y de la vía para abajo, con eso lo tenía que hacer el Ministerio de Obras Públicas con un llamado. Y ellos se quedaban con lo que era la parte eléctrica, la transmisión, señalización y el material rodante, básicamente. Claramente la parte más difícil es la ingeniería y abrir la vía, ¿no? Lo menos riesgoso es cuando voy a tener la vía, poner el tren, lo enganchar con la energía y adelante. Entonces nosotros decíamos que veíamos dos riesgos. Uno, que no queríamos tener ese riesgo, que para tener ese riesgo vamos a asumir nosotros entonces el liderazgo de esto y se terminó acá. Y por el otro lado había un riesgo que nosotros íbamos a hacer una llamada, porque ellos claramente, y eso me lo dijeron por escrito aparte porque nosotros le hicimos cuestionarios para que quede todo bien documentado, de que no tenían empresa coreana en ingeniería civil. Entonces nosotros veíamos un riesgo que empresas por un lado construyan de toda la ingeniería civil, el acceso a las estaciones, etcétera, divorciado de la tecnología y de lo que iba a venir, que había un riesgo de integración y que quién iba a asumir ese riesgo. Bueno, claramente lo asumía el que construía. Entonces decía, igual nosotros le vamos a acompañar. Bueno, una cosa es acompañar, pero después si hay un problema, ¿quién asume ese problema? Eso en grandes rasgos. Después ellos dijeron, no queremos hacer esta Pacaraí, porque preferimos que acortar la inversión. Y entonces dijeron, de Asunción a Luque, bueno, pero ¿qué pasa con la segunda? Le decíamos nosotros, entendemos que sea por una fase, porque muchos proyectos grandes se hacen por fase, no importa. Pero me tenés que dar un horizonte por lo menos o algo que vamos a hacer después. No, después ustedes, y la respuesta fue, ustedes pueden volver a licitar el otro tramo, o pueden hacer una APP, o pueden hacer una concesión, pero yo te recomiendo que uses la misma tecnología. Y claro, porque ya quedaste casado tecnológicamente. Entonces, después nos dividieron la discusión financiera con el Exim Bank de ellos. Y al final del día era como, bueno, las condiciones no eran tales como las que se habían hablado en su momento, ya los plazos se redujeron, ya no eran 25 años, ya no eran 7 o 10 años de gracia, ya era entre 3 y 5, 15 años de plazo. La tasa del 1.1 sí puede ser, pero todavía no te lo puedo asegurar. Bueno, ¿cómo termino la ingeniería civil? Sí, y bueno, mira, nosotros podemos darte una cooperación hasta cierto nivel de detalle. Y para la ingeniería lo que podemos hacer es sacar el préstamo ese que te habíamos dicho, con ese dinero del préstamo, vos licitás una consultora para terminar la ingeniería de detalle y después volvés a licitar para construir la ingeniería. Y luego venimos nosotros. Con lo cual ya los plazos ya estaban totalmente desdibujados. Y la gracia de hacer un contrato, una adjudicación directa, es justamente para ahorrarte determinados costos financieros y ahorros de tiempo. Entonces, si cambia el proyecto y esos ahorros en tiempo y financieros ya no son tales, ya no tenía sentido. Y por lo tanto la decisión fue, bueno, si yo voy a asumir la parte más riesgosa de construcción, te agradezco Corea porque han hecho estudios preliminares, por todo lo que han hecho, pero decidimos hacerlo de otra manera y si vamos a asumir el riesgo, vamos a asumirlo nomás 100%, pero vamos a tener el liderazgo y esa fue la decisión del gobierno nacional. A partir de esto que describiste, para que entender un poco, porque sé que hablaste un montón, pero que quede en claro, porque fue un problema de los coreanos, no es un problema nuestro. No es que asumió este gobierno y como este proyecto viene del gobierno anterior, lo desechamos. Eso queda claro por este relato que acabas de hacer. No, yo creo que el gobierno con gran madurez dijo, yo no voy a tirar por tierra
y voy a descubrir que el agua es tibia o la rueda es redonda o el fuego quema. Agarró un trabajo que había hecho el anterior y dijo, bueno, vamos a acompañar. Pero esto cambió. Claro. O sea, cambió, entonces lo que hay que cambiar. Y también hay que aclarar que no es que rechaza a Paraguay. No. Paraguay no aceptó la reestructuración. Claro. Porque no estaban los beneficios que se habían calculado al inicio. Bueno, he dicho esto, he explicado esto, ¿qué alternativa tenemos? Y sabes de la ansiedad de todos nosotros, porque ya hemos hablado cuántas veces de los proyectos de tren de cercanía, etcétera, etcétera. Sí, como yo siempre digo, la ansiedad y el descrimiento, un diario me puso cero credibilidad, FEPASA y transparencia y una cosa así. Un poco curioso porque lo que nosotros justamente lo que hicimos fue, y ya contesto tu pregunta, nosotros agarramos con una empresa con un acumulado de más de 20.000 millones de pérdidas y con 800 millones de déficit. Este año vamos a terminar con superávit y con ganancia. Y redujimos el personal. Y eso lo hicimos solos, con el liderazgo y el apoyo del presidente de la República. Y nosotros no tenemos apoyo presupuestario. FEPASA vive de los recursos que genera, que ahora está generando. Dicho eso, el plan es el siguiente. Vamos a hacer unas modificaciones legales al traje a medida que habíamos sacado para Corea. Esa ley que salió para Corea, que habilitaba la negociación directa, tiene cosas muy valiosas, como la declaración de interés público del proyecto, la franja de dominio, un sistema de pagos y de garantías a través de un fideicomiso con AFD, con el Ministerio de Economía y Finanzas, que es la réplica del modelo de Ruta 2 que fue un éxito, en el cual me tocó trabajar desde el minuto 1 hasta las últimas negociaciones. Entonces eso lo queremos preservar porque sabemos que eso es bien visto en el mercado de capital e infraestructura, en la banca internacional. Manteniendo esa estructura de donde tenés ese triángulo, por decirlo, del Ministerio de Economía, Ministerio de Obras Públicas y nosotros, hacer una licitación y abrir la cancha a que entren las empresas nacionales con las internacionales. Porque eso también, muchos decían, bueno, ahora como una especie de soberbia, nosotros vamos a hacer el tren y que, a ver, Paraguay no sabía hacer puentes y aprendió a hacer puentes, es decir, contrata empresas de consultores o se consorcia con empresas que traen ese conocimiento o el know-how y por lo tanto la empresa local y ese conocimiento queda. Y eso fue en Bioceánico, fue en Ruta 2 y hay en un montón de ejemplos. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es licitar y buscar que esas empresas locales se asocien con las que tienen la experiencia y traen el material rodante, que hay, toda la OECD produce ferrocarriles, toda Europa, casi todos, los españoles producen. Acá vos tenés empresas españolas con experiencia en ferrocarriles. Y te las nombro rápido, SACIR que hizo Ruta 2, Acciona, ASBI, o sea, hay empresas, no es que no hay empresas. Tenés empresas locales que tienen asociaciones con Argentina, con Brasil, con Chile, o sea, y lo que se hace es traer a esa gente. Con eso se pretende desarrollar el tren de cercanía, vamos a poner, sí, mucho hincapié en la primera fase, el Luque de Asunción, y para lo cual el gobierno está dispuesto a poner recursos aparte en ese fideicomiso, de modo de garantizar que haya los recursos independientemente del financiamiento privado que también tiene que venir. Vamos a hacer una combinación. Es una APP al final. Va a ser como una APP en realidad con una ley específica, porque en realidad FEPASA tiene ya autorización legal para hacer concesiones o asociarse. Eso está en el marco legal actual del Ministerio de Obras Públicas y nosotros. Lo que vamos a hacer es agarrar esa buena experiencia de APP y plasmarla en esta ley que tenemos que ir el próximo mes, finales de septiembre, inicio de octubre, ya para presentar al Congreso Nacional. Y el proyecto sería similar, digamos, un tren, no es elevado, es un tren de... Es un tren, bueno, esa es una discusión que todavía de ingeniería. Hay algunas soluciones que son elevadas, y las soluciones elevadas, si bien tienen un costo más alto, pero son usan menos espacio, y por lo tanto tienen menos de expropiación. Entonces, el decir, hay muchos que dicen, no, pero es más caro. Bueno, pero uno está calculando el enfrentamiento social y la expropiación, que también es cara. Entonces, en eso... Equilibrás, exacto. Más los pasos, vos tenés pasos, cruces, la avenida,
que son como obras de ingeniería hidrológicas independientes. Muchas veces elevando vos te ahorras eso. Entonces, Y pero te sí... Te evitas accidentes, entre paréntesis, la semana pasada lo de Sí. Encarnación, qué Y- raro. Eso fue. Eso fue una cuestión rarísima. No, ya, Bueno, fue. pues, Sí, fue, fue en la zona primaria de la Sí, Armada. sí. Bueno, ese entra a la estación nuestra. Y ese es un tema, sobre todo donde tenés mucha densificación de gente y no tenés una cultura. Claro. No es Holanda, que vos tenés el mundo idílico, que tenés el tren eléctrico, tranvía, el tipo al lado de la bicicleta. Y no, sabemos cómo es nuestro tráfico, es diferente. Entonces, eso no, No es hay un dato experiencia. menor. Ese no es un dato menor te ahorras muchísimos problemas de accidentes. claro, ahora, yo te decía el otro día lo de la ansiedad, que es entendible, ¿verdad? Porque todos los proyectos que se han anunciado, yo no quiero entrar a desmenuzar, como te dije el otro día, de los beneficios, porque ya recontra hiper sabemos cuáles son los beneficios que esto implica. Pero hay una cuestión que me parece clave, dos cositas. Por un lado, el escenario político de aprobar y acelerar por esta coyuntura que existe la buena sintonía ejecutivo-legislativo. Eso por un lado, eso se plantea y me parece a mí que eso pasaría como por un tubo. Y por otro lado, nuestra condición de grado de inversión, Facundo, ¿verdad? Eso No, también, no. evidentemente. Si uno habla hoy yo estoy hablando con todos los bancos habido y por haber, de banca internacional, ¿no? Como diciéndoles, para volver, la verdad que siempre hubo interés en el tren de cercanía. Lo que pasa es que todos decían, bueno, ustedes ya se van con Corea, por lo tanto, Claro. miramos ya qué otra cosa hay, qué otro proyecto hay en Paraguay, a los que les interesa ese mercado de infraestructura. Estamos hablando de bancos como desde, qué sé yo, Santander, JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, BNP Paribas, o sea, los grandes bancos. Muchos de estos fondos que ellos tienen a su vez clientes, fondos de inversiones, etcétera, muchos tienen el mandato, por ejemplo, yo solamente invierto en un país con grado de inversión, porque es la regla que ellos manejan por un tema de riesgo en su inversión. Es decir, buscan países menos riesgosos, básicamente. El grado de inversión te abre una cartera de inversores que antes no había. Ahora sí hay. Y además, el tren de cercanía, al ser 100% verde, tiene otro mercado muy interesante que también toda la banca internacional tiene mandatos de invertir en proyectos verdes, donde hay fondos verdes, etcétera. Entonces, yo sinceramente no veo que sea un problema el financiamiento. Obviamente hay que estructurarlo bien, como todo, pero no veo un problema de financiamiento. ¿De qué monto estamos hablando global, así aproximadamente? Y en la primera fase hoy podríamos hablar entre 350 millones de dólares, 400, afinando el lápiz. Eso iría desde la estación central de Asunción, la vieja estación más o menos, Sí. hasta Luque. Sí, Ujú. sí. Totalmente Sí. eléctrico. El 100% eléctrico. 100% eléctrico. ¿Para cuántos pasajeros por...? Y ahí tendría que tener una capacidad más o menos, a ver, una formación debería sacar 300 pasajeros, más o menos, sí, 300, y vos tendrías que atender más o menos 70.000 días. La clave son las horas pico, las puntas, ¿no? Siempre la punta, o sea, a la mañana y la punta cuando uno termina de trabajar. La Después en el velocidad, medio. me preguntaban el otro día, yo dije, ¿por qué la velocidad influye? Me dice, la velocidad queremos saber. No, claro. Bueno, ahí vos tenés de 70 kilómetros, más o menos, ¿verdad? A 80. Lo que pasa es que después tenés un promedio. Vos no podés, ahí volvemos a lo mismo. Si vas por arriba, si vas por abajo, porque cambia la cosa. Entonces ahí vos bajás la velocidad. Si te metés muy en la ciudad, tipo tranvía, ahí bajás a 30. Ahí bajás. Pero ahí ya es cuando querés tipo tranvía, ¿no? Convive con entra en la ciudad y así. Entonces, aparte ya... tenés paradas también, tenés que calibrarla. Obviamente, en la medida que vos que te alejás o sea, tenés más espacio de centro urbano, aumentás la velocidad. Claro. Lo otro para ir Pero tiene esa capacidad, 70, 80 Claro. kilómetros. Para ir redondeando, me llamó la atención esto que dijiste. 20.000 millones encontraste la institución pérdida. 20.000. Sí, acumuladas. Rojo estaba. Sí, sí.
¿Y cómo hiciste para levantar eso? Porque me decís que no tenés Ese ingresos. Yo digo, ¿de fue dónde? muy gracioso ¿Qué? porque a mí me dijeron un día, bueno, tal día te vas, el viernes. Yo me fui caminando, me salí caminando de mi oficina de Hacienda, pues yo era director de inversión pública. Le llamé a un amigo Arnaldo, que hoy es mi gerente general, venía a acompañarme, vamos a ir a tomar FEPASA. Bueno, me encuentro después con el procurador, bueno, el síndico iba a ser, Hilo Moreno también se fue. Bueno, llegamos con la instrucción del presidente, qué sé yo, bla, 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 termino después. Me siento y digo, bueno, vamos a ver las cuentas. Lo primero que haces es a ver cuánto hay dinero en caja, qué sé yo. Bueno, me encuentro con deuda de más de 150 millones de IPS. No tenían atención médica, porque nosotros tenemos todavía funcionarios. Se aporta IPS, pues no somos caja fiscal, no somos presupuesto, nada. Digo, ¿cómo es esto? Y veo 39 millones de guaraníes, 3 meses de atraso de salario. Y le hicimos achicar. Redujimos personal, había mucho comisionado que iba con extras, y eso lo cortamos al día siguiente. O Y sea, hoy tu fuente de ingresos. ¿cuál cortamos, nos sentamos con IPS, hacemos un plan de pago. Hoy se están jubilando 3 personas que no se podían jubilar. 2 ya se jubilaron y a fin de año un tercero. No se podían jubilar porque no había aporte de IPS. Parece pequeña, yo a veces le decía a veces a los jefes, parece tonterías, pero son pequeños éxitos. Bueno, que se jubile una persona que aportó y no podía. ¿Cuál es el ingreso hoy? Sí, tu El fuente de ingreso ingresos. nosotros tenemos por uso de franjas, los carteles, muchos carteles publicitarios de empresas muy conocidas, si ven, usan nuestras franjas, a veces fibra óptica. Empezamos a optimizar y a registrar y que los pagos sean en la cuenta de FEPASA. O sea, había mucho desorden administrativo, entonces ordenar y llamar, qué sé yo, alguien me diga, vos no tenés alquiler, pues ¿cómo no tenés? Vení. Vamos a sentarnos, vamos a hacer un contrato, y ahí empezamos. FEPASA tiene muchos inmuebles ociosos, entonces empezamos a hacerlo, a trabajar eso para poder generar recursos. Y el último dato fuerte fue la intervención fiscal. O sea, nosotros hicimos un corte administrativo, una auditoría y finalmente terminó en una denuncia de la fiscalía y hicimos una intervención en Encarnación, donde tomamos posesión de la estación, porque eso estaba con una empresa, como una especie de usufructo ahí un poco raro que no nos entraban ingresos. Y desde que tomamos Encarnación triplicó el ingreso de los ingresos, si no cuadriplicó en Y algunos hoy meses, decís, vamos, por estación de Posada Encarnación. ya estamos superados. Y con eso nosotros, claro, pero nosotros estamos viviendo con el mínimo, o sea, con el mínimo. Eso estamos viviendo con el mínimo. Claramente, todo el proyecto, la estructuración, lo estamos haciendo con cooperación, ¿no? Tenemos muchos cooperantes con el Ministerio de Obras Públicas que nos ayuda, la Presidencia de la República, o sea, sin el liderazgo del presidente, Lea Jiménez en su momento, también hay que decirlo, ayudó mucho. Y también los amigos multilaterales que dan cooperación. El Ministerio de Economía y Finanzas nos dio mucha cooperación para lo que es lo que son los consultores internacionales que tienen otro, ¿no? Que trabajaron con trenes, ¿no? Porque vos tenés que buscar gente que trabajó en trenes de Chile, de España, que nos asesoran, obviamente. Y nosotros con lo que ordenamos, y todo, digamos, esto hacemos operativo, lo mínimo, con austeridad al máximo, pero que esté ordenado. Me causa gracia porque yo a veces le tenía que explicar a algunos de los que teníamos los usufructos, yo quiero que me pagues, porque había deuda. Entonces me miran, pero a la cuenta de FEPASA yo te facturo, o sea, voy a sacar la factura con RU, con FEPASA, va a quedar registrado. Y eso increíblemente empezó a equilibrarse. Yacyretá tiene una deuda muy grande con Itaipú. Nos sentamos con Yacyretá, con nosotros con FEPASA. Nos sentamos con ellos para ver como una especie de plan de pago mínimo, pero que para nosotros nos sirve, porque ellos también tienen sus problemas por el tema de Argentina, Sí, el riesgo argentino, como que su flujo de repente va también, Sí. pero Luis Benítez también. Y con estas pequeñas cosas y optimizando y regularizando todos los contratos y los bienes también, porque estamos registrando. Por ejemplo, un dato no menor, estamos trabajando para sacar carga de Encarnación. Y le agradezco a la DENIT, a Óscar Orué, porque estamos... FEPASA no está registrada como empresa de transporte y mucho menos de carga de nada. La estamos registrando ahora. ¿Qué hacían O antes? sea, ahora va a ser una empresa, porque estamos viendo con el sector privado, no voy a decir quién, pero empresas muy grandes, inclusive internacionales, para poder utilizar. A ver, Voy a Facundo, firmar un acuerdo con el Belgrano Carga en estos días, la semana que viene,
Para cerrar nomás, a ver, en el escenario Voy a escribir ideal, un libro si esto sale bien y ahí vamos a contar. en el escenario ideal de este proyecto, escenario ideal, así cortito, el plazo, ¿en El cuánto plazo tiempo? ideal sería que nosotros terminemos el mes de septiembre con el anteproyecto de ley, que estamos trabajando Ahora, muy de cerca sí. con la asesoría Sí. de la Presidencia de la República, ir al Congreso finales o inicio de octubre, que se apruebe, bueno, lo más rápido posible, pero pongámosle que sea 3 meses, algo O razonable. sea, que terminemos el 2 año con la aprobación. Que terminemos el año con la aprobación y poder empezar la precalificación en el primer trimestre del año que viene. ¿Y cuándo tenemos el tren por arriba? Y ahí vos tendrías que tener un año más de proceso y estamos ya, ahí ya te comes 2020 y podrías empezar finales del 25, inicio del 26 para ser serio. Ahí es lo bueno de acortar y dejar un tramo bien utilizable, ¿no? Ya. Más o menos. Bueno, gracias Facundo por tu tiempo, muy Suerte. amable. No, a ustedes. Bueno, Mucha suerte. mucha suerte. Sí, acá tenés el presidente FEPASA y ahora vamos a hablar con el presidente de Copaco. Si te llama Santi, ¿qué querés? ¿Dónde querés ir? ¿A FEPASA o a Copaco? A mi ¿Sabes que casa. me quedo a mi casa? Es que hay que ser patriota para... ¿eh? ¿Qué Me le, falta- ¿qué no, le para hicieron a Capasa. Santi y el de Oscar Star? Porque se le mandó. Bueno, tenemos que hacer la pausa, la vuelta. Va a estar con nosotros Oscar Star, presidente de Copaco. Pero antes llegaron a Bristol las mega rebajas por primavera en todos los productos, celulares desde 59.000, televisores desde 79.000, lavarropas desde 49.000 y mucho más. Además, comprando, ya estás participando de la promo 3.000 millones en premios. El 1 de octubre sorteamos una Motobule Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en Carao Cruz. Aprovecho para agradecer, como todos los domingos, por el saco, la camisa que tengo, a Gilardini. Muchas gracias, Gilardini, por acompañarnos todos los domingos. Y ya está con nosotros Oscar Star, presidente de la compañía paraguaya de comunicaciones Copaco. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo te va? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Un saludo a la audiencia. Gracias por la invitación. Se fue el presidente de FEPASA, viene el hombre más estresado del gabinete, probablemente Oscar. Pero vos estás acostumbrado ya a esta altura del campeonato. Yo creo que pasaste por muchos lugares y viste muchas cosas. Ahora, ya que me autorizaste, te preguntaría, si vos fueras Oscar Stark, empresario, ¿te quedarías con Copaco y la harías funcionar o la venderías? ¿La liquidarías? No, liquidaría no. No. O sea, pero Copaco tiene un O sea, valor. le ve futuro. Tiene más activos que pasivos. Tiene algunos valores estratégicos como las licencias, la concesión de línea baja. Entonces, o se puede vender una parte o conseguir un socio estratégico que inyecte. O sea, hay una posibilidad de un cantidad. futuro de Copaco. Sí, definitivamente. La instrucción del presidente de la República, de hecho, es trabajar para la recuperación de Copaco y que sea sostenible o sustentable por sí sola, ¿verdad? Y eso es factible, ¿verdad? Hay varias empresas que están interesadas en asociarse a Copaco. Estamos hablando con otras también para ver si hay interés. El mercado de telecomunicaciones en Paraguay es de 1.200, 1.300 millones de dólares al año, ¿verdad? Y Copaco hoy es ni 5% de ese mercado. Entonces, digamos que si tenés el 15% del mercado, que es totalmente factible para una empresa del Estado que puede prestar servicios, para empezar nomás a todas las instituciones del Estado, fácilmente uno podría llegar al 15% del mercado y con eso se triplica el tamaño actual de los ingresos de Copaco. Algo que es interesante es ver, hace 5 años, Copaco ingresaba más o menos 600.000 millones de dólares al año. Y hoy ingresa 200.000. O sea, en muy poco tiempo. De guaraníes. De guaraníes, perdón, sí, de guaraníes. En muy poco tiempo Copaco se deterioró en 5 años, básicamente, ¿verdad? ¿Y en qué facturaba y en qué bajó? Y en línea baja es lo que hasta ahora es la mayor facturación de Copaco, línea baja. Sigue. E internet, ¿verdad? Ahora es más o menos la mitad, o sea, 130, 140 es 1.000 al año es línea baja. Y el resto es internet, ¿verdad? Internet está creciendo levemente, pero no al ritmo que decrece los ingresos por línea baja, ¿verdad? Hablábamos recién con Facundo Salinas, encontró una institución, dice 20.000 millones en pérdida, hoy está en superávit. Eso es muy difícil que se dé en tu institución. En el corto plazo no, y sin una muy fuerte inyección de capital, ¿verdad? O sea,
Él hablaba, por ejemplo, de una deuda de 150 millones de guaraníes. La deuda de Copaco más Vox es 160 millones de dólares. O sea, así de grave es la situación veces más. de Copaco y Vox. ¿Verdad? O sea, realmente se dejó estar por muchos años. Hay deuda que tienen muchos años. En los últimos años en Copaco se jubilaron 1.150 personas más o menos, ¿verdad? Si solamente no se volvía a meter gente, en un momento que Copaco ya estaba en crisis, ya estaban atrasados los salarios, a pesar de eso se siguió metiendo gente en Copaco, ¿verdad? Hoy hubiésemos estado mucho mejor de lo que estamos, ¿verdad? Realmente Copaco tiene un problema, tiene una superpoblación muy importante de empleados. Estuve mirando algunos números hoy antes de venir. En el año 2010, Copaco tenía 3.600 empleados, 3.650, y tenía 400.000 líneas de teléfono, ¿verdad? Y eso da más o menos 110 líneas por cada trabajador, ¿verdad? Cuando yo asumí en enero, Copaco tenía 100.000 usuarios de línea baja y 2.900 empleados. O sea que daba 34 líneas nomás por cada empleado, ¿verdad? Hoy bajamos en 340 más o menos la cantidad de empleados, tenemos 40 líneas por empleado. Pero si uno se fija en Antel, que es una empresa que además de tener 1.200.000 usuarios de línea baja en Uruguay, ¿verdad? Acá cerquita, tiene muchísimos otros servicios, tienen 6.600 empleados y tienen 1.200.000 usuarios de línea baja. Y eso da 190, 200 líneas más o menos. Solamente en línea baja, ¿verdad? Porque además ellos tienen servicio de internet, tienen 94% de penetración de fibra óptica al hogar, entonces está totalmente desfasada la cantidad de empleados y eso hace que el 100% de los recursos prácticamente que se recaudan ahora se utilizan para pagar empleados, para pagar la DAENIT, la parte de la facturación que le corresponde y para pagar IPS, ¿verdad? Ahora, el tema de la línea baja tiene un futuro, es decir, la gente volvería a tener línea baja o volvería a conectarse, o ya es una cuestión que va a ir desapareciendo con el tiempo y ustedes van a tener que fijarse en mercados como el de, o ver qué hacen con la empresa de celulares, o ver qué hacen con la parte de internet, o IPTV, o lo que se vaya poniendo de moda en telecomunicaciones, ir ayornándose también, porque plantearse la idea de recuperar el mercado perdido de línea baja, yo creo que es medio utópico, ¿no? No, ya no se va a llegar a ese nivel, digamos, de cantidad de penetración de línea baja. La red externa de Copaco permite tener 600.000 usuarios, te permitía así, cuando estaba en buenas condiciones, tener 600.000 usuarios de línea baja, hoy tenemos 100.000. Pero si uno se fija en otros países, en Uruguay, ¿verdad? Que estamos trabajando bastante cerca con Antel porque tenemos un convenio de cooperación con Antel. Uruguay sigue teniendo la misma cantidad de línea baja que tenía en el mejor momento de la línea baja. O sea, la línea baja tiene demanda en todo el mundo. En la mayoría de los países se redujo un poco esa demanda, pero no de una forma significativa como en el caso de Paraguay. Y hay un mercado para las líneas bajas. O sea, en algunos casos las empresas quieren tener una línea que esté relacionada a su domicilio y también hogares, digamos. Y el tema, perdón, veo nomás, recuerdo en otras administraciones, nos hicieron nomás bien las cosas en el sentido de arrimar al Parlamento, que apruebe, teniendo la licencia de una telefonía celular, caso de Vox. ¿Cómo es que no se logra, Oscar, atraer a través de un convenio, de un acuerdo entre Copaco con el sector privado y potenciar eso donde sí va a seguir habiendo mercado y competir hoy ante la existencia en el mercado? Tenemos, ¿cuántas? 3, 4 con Vox, pero se puede entrar a competir, pero haciendo las inversiones que se tienen que hacer y llegando a acuerdos con el sector privado. ¿Por qué no se puede hacer eso, Oscar? Sí, el tema del mercado de telefonía móvil es bastante complicado, ¿verdad? De hecho, en la mayoría de los países o en las regiones de los países, como máximo hay 3 empresas de telefonía móvil. En algunos extremos hay 4, en la mayoría hay 2 grandes. Entonces no es tan fácil meter una 4ª empresa de telecomunicaciones. De hecho, cuando Copaco compró Vox en el año 2010, Vox tenía pérdidas acumuladas de 370.000 millones de guaraníes, ¿verdad? O sea, Vox nunca, ni siquiera en el sector privado, con el apoyo de una empresa de telecomunicaciones de primer nivel japonesa y con muchos recursos financieros, consiguió despegar en su momento.
Pero una ventaja que tiene el sector de telecomunicaciones es que todo el tiempo está cambiando el sector y como que se baraja y se da de nuevo, ¿verdad? Entonces es como que hay nuevas oportunidades y ahora lo que está pasando es que el cliente es el mismo para todos los servicios, ¿verdad? O sea, no es que vos tenés un mercado para telefonía móvil, otro para telefonía fija y otro para datos, ¿verdad? El cliente es el mismo, ¿verdad? Y quiere tener todos los servicios y a la empresa de telecomunicaciones gran parte de la infraestructura le sirve para prestar todos los servicios. O sea, a través de fibra óptica vos podés tener línea baja. Entonces, si vos llegás con fibra óptica a gran parte de los hogares, la línea baja es marginal y de hecho el precio, el costo de la línea baja es lo que hace que en muchos países siga teniendo demanda, es mucho más menor que el de telefonía celular, a pesar de que los costos de telefonía celular bajaron mucho en los últimos años, ¿verdad? Pero ese hecho de que esté cambiando todo el tiempo el mercado de telecomunicaciones hace que todos tengan que empezar de nuevo cada cierto tiempo. O sea, ahora viene el 5G. El 5G requiere una inversión enorme de todas las empresas de telecomunicaciones y una empresa que está casi en cero como Copaco puede empezar como todas van a empezar en el caso del 5G, por ejemplo, ¿verdad? Que de vuelta vuelve importante el servicio móvil. O la telefonía inalámbrica, porque en los últimos años y hasta hoy en día en la mayoría de los países la mejor forma de conectarse a internet es a través de fibra óptica, o sea, la más rápida, la más confiable, pero con el 5G eso va a empezar a cambiar de vuelta porque va a ser casi tan eficiente como la fibra óptica la comunicación inalámbrica, ¿no? Vox, ¿cómo quedaría ahí? Vox, esa licencia de Vox es un activo de Copaco. O sea, se puede vender, se puede relanzar, hay mercado para relanzarse. ¿Puede una empresa como Vox competir con monstruos hoy que están ya instalados y ya coparon el mercado? ¿Qué se puede hacer con eso? Las licencias no se pueden vender porque las licencias son siempre del Estado, ¿verdad? Pero la empresa sí se puede vender con las licencias, claro, ¿verdad? ¿Tiene un valor? Y se van eso? renovando las licencias. Las licencias tienen un valor, o sea, el espectro radioeléctrico, que es básicamente el derecho que te da la licencia a utilizar una parte, una porción del espectro radioeléctrico, tiene valor. Disminuyó muchísimo en los últimos años el valor del espectro radioeléctrico, básicamente porque todas las empresas de telecomunicaciones que están en Paraguay ya tienen lo que necesitan tener, o sea, eso tiene que ver con la demanda que podría haber de ese espectro radioeléctrico. Pero Vox, por ejemplo, si miramos aisladamente, está peor, mucho peor que Copaco, ¿verdad? Vox tiene una deuda de 50 millones de dólares y factura 1.500 millones de guaraníes al mes, ¿verdad? O sea, es totalmente inviable esa empresa, ¿verdad? Y tiene 34.000 usuarios de un mercado de 8 millones de usuarios, o sea, es insignificante la participación de Vox en el mercado. Pero lo que le da algún sentido, el hecho de tratar de conseguir un socio estratégico que ponga recursos, ponga conocimiento, experiencia y apunte a tener las dos empresas. O sea, básicamente uno podría decir, bueno, me encargo de resolver Vox por un lado, vendo o vendo la mitad o conseguir un socio estratégico o las dos juntas, ¿verdad? Y da la impresión, según las conversaciones que tuve con algunos de los interesados y también con especialistas en telecomunicaciones de organismos multilaterales y de otras empresas, que las dos juntas valen más que por separado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los servicios son convergentes y el cliente es uno nomás. Y en el caso de Vox y Copaco, por la forma que se administró ambas empresas, están mezcladas las infraestructuras, están mezcladas las licencias, ¿verdad? Y eso hace que no sea tan fácil luego separar las dos empresas. Claro que es una cuestión tecnológica y tiene que ver también con arrendamientos de infraestructura, que es algo que tanto Vox como Copaco, como el resto de las empresas de telecomunicaciones hacen, se puede hacer, pero no es algo tan fácil de hacer separar Vox de Copaco. Nosotros creemos, por ahora, y porque lo que escuchamos de algunos de los inversionistas interesados, de que las dos empresas valen más que por separado, juntas que por separado. Para hacer frente a los compromisos financieros que tiene esta institución, ¿hay resistencia del funcionariado, Oscar, en desprenderse de parte del patrimonio de la institución, inmuebles, por ejemplo, que Copaco tiene propiedad en todo el país? ¿Hay resistencia por parte y cómo se efectiviza o se ejecuta eso? Algo que yo noté ahora, ¿verdad? A diferencia de hace 23, 24 años que estuve también en Copaco, es que el funcionariado es muy consciente de la situación de Copaco en general, ¿verdad? O sea, la mayoría de los funcionarios están conscientes de que Copaco no resiste más en estas condiciones, que hay que hacer cambios drásticos y en algunos casos dolorosos, porque si no, esto va a terminar
diluyéndose solo. O sea, no hacer nada es hacer que termine Copaco. Entonces hay que tomar medidas y dar un golpe de timón muy importante. Y la mayoría de los funcionarios son muy conscientes de ello, ¿verdad? Siempre hay alguno que arma algún lío y que no está de acuerdo, que de hecho ahora que empezamos a generar una presión y empezamos a controlar de vuelta a los funcionarios, hay algunos que se ponen incómodos porque muchos ya tienen trabajo en otro lugar, vienen a marcar y se van, etcétera, etcétera. Pero en general, la mayoría de los funcionarios de Copaco son muy buenos funcionarios que trabajan mucho en condiciones muy adversas porque hay muy pocos recursos actualmente y herramientas para trabajar. Y una de las formas de salir es justamente la venta de los inmuebles de Copaco. Copaco tiene muchos inmuebles, algunos importantes. El de Botánico es el que está más avanzada. La transferencia al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat es un predio de 13 hectáreas y que en su momento tuvo 64 hectáreas, ¿verdad? Y se fue perdiendo por invasiones sucesivas, porque se cedió a otras instituciones públicas, pero Antel en su momento tenía 64 hectáreas al lado del Botánico, ¿verdad? De esas 64 quedan 13, 2 están ocupadas y se va a transferir actualmente al MUP para soluciones habitacionales. Eso va a generar algún ingreso para Copaco, lo que nos va a permitir sacar algunos empleados a través de un programa de retiro voluntario, saldar algunas de nuestras deudas y hacer también algunas inversiones imprescindibles para mantener el funcionamiento de la compañía, ¿verdad? Y así como ese tenemos otros inmuebles importantes. En Isla Abogado, Copaco tenía 83 hectáreas, ¿verdad? Ahora tiene solamente 28 hectáreas, de las cuales 15 están también ocupadas y en un litigio con la Municipalidad de Luque a favor de los que están invadiendo el terreno. Entonces, esa también es una realidad. Si no usaste, invaden. Asimismo, el riesgo de invasión es enorme, ¿verdad? Después ya no recuperar nunca más. Y ahí no recuperar. De hecho, Copaco perdió muchísimas hectáreas por invasiones que se hicieron en varios de los terrenos que tiene Copaco, ¿verdad? Porque el argumento, pues, esa es nuestra tierra, de nosotros, el patrimonio del Estado, entonces es el argumento para la invasión. Y en general, todos los inmuebles de Copaco llegó a tener 6.800 funcionarios, ¿verdad? Entonces hay espacio en las oficinas de Copaco para 6.800 personas. Sin embargo, hoy somos 2.559 personas nomás ya, ¿verdad? En estos meses salieron unos 340 más o menos desde que yo asumí. Eso permite ahorrar 1.500 millones de guaraníes al mes. Pero donde entraban 6.800 ahora están 2.559, ¿verdad? Entonces hay muchísimo espacio ocioso. Entonces estamos haciendo también una revisión de todas las oficinas, todos los predios de Copaco para alquilar por lo menos, pero inclusive para vender a instituciones públicas que ahora están alquilando y que requieren espacio para sus oficinas, ¿verdad? Oye, no tienen problema para ir redondeando. El otro día te preguntaba porque me pasaban mensajes en la radio de que no estaban al día en el tema de su salario y me aclaraste, ¿eso creo que están con 30 días o se subsanó ya eso? Así mismo, nosotros básicamente empezamos a pagar el salario del mes pasado, ¿verdad? Y la fecha para empezar a pagar se puede pagar hasta el 5, digamos. Entonces, desde el 5 estamos atrasados, hasta hoy es 12, tenemos 7 días de atraso para pagar el anticipo que se empezó a pagar hoy. Y vamos a terminar de pagar seguramente el salario del mes pasado, el 25, el 30 de este mes, ¿verdad? El último que cobra su salario soy yo y cobro con 25 días de atraso, un poquito menos, ¿verdad? Pero los que cobran primero, que son los que ganan menos, la mitad más o menos cobra con menos de 15 días de atraso actualmente en Copaco. Pero ese es el desafío de todos los meses, ¿verdad? Todos los meses hay que hacer llamadas para conseguir que algunas instituciones que deben factura de periodo pasado paguen. Entonces, esto no es sostenible en el tiempo. O sea, hace un esfuerzo enorme para cortar. Cuando yo asumí había 60 días de atraso, ahora estamos con menos de 30 para el último que cobra. Pero eso es un esfuerzo de todos los meses para conseguir recursos para ir pagando los salarios de la forma más rápida posible, ¿no? Oscar Starr, gracias por su tiempo, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad. Hacemos la última pausa y venimos para cerrar el programa.